Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa de la ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, asociado a la ANEL Medellín, y soy el conductor del programa Un Zoom a la Ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. Las jornadas de la ANEL se aplazaron para el mes de octubre en Guatemala. Su tema: sexualidades, en plural y en pregunta. Nos pareció pertinente pensar en esta oportunidad sobre la adolescencia o las adolescencias y la sexualidad. Para ello hemos invitado a Adolfo Ruiz, que es AME de la AMP y de la ANEL. Nos está acompañando en esta oportunidad. Bienvenido, Adolfo. Un gusto tenerte por estos lados. Muchas gracias, Marlon, y un saludo a todos los que se conectan con esta transmisión y la pueden escuchar. Gracias también, ¿cierto?, a la Comisión de Medios de la ANEL, en la cual te haces cargo de la conducción de este espacio que va ganando espacio. Bien, muy bien. El sentido común nos dice que la sexualidad de un sujeto comienza en la adolescencia. Entonces, comencemos pensando el asunto. En psicoanálisis, ¿eso es cierto? ¿Eso cómo se ve? ¿Eso cómo se piensa? Contanos. Bueno, a ver, podríamos decir que justamente una de las tesis freudianas más célebres y conocidas es justamente que la sexualidad en el ser humano se estructura en dos momentos y que el momento que vamos a hacer, dijéramos, la concesión de hablar de adolescencia, yo pienso que es válido, por más que el término, eso lo conversaremos, por más que el término tenga sus bemoles, pero el momento de la adolescencia es un momento 2 en el proceso de estructuración de la sexualidad. Justamente uno de los grandes descubrimientos y de los grandes aportes de Freud fue justamente la identificación, el reconocimiento, el señalamiento y la caracterización de la sexualidad infantil. Es un poco para marcar, ¿cierto?, realmente como la importancia de esto. Y en relación con la sexualidad específicamente, entonces, que luego de ese momento inicial de la sexualidad, que es la niñez, que se expresa y se manifiesta en la niñez, viene la adolescencia, que es un momento que introduce cuestiones nuevas. A partir de lo que ya se ha vivido, de lo que ya se ha estructurado, por supuesto que sí, pero introduce cuestiones definitivamente novedosas. Antes de meternos en ese novedoso, tal vez estaría bien pensar en los bemoles que planteas alrededor de la palabra adolescencia, como para que sigamos en la parte introductoria. Bueno, la cuestión sobre el concepto de adolescencia es, ¿cierto?, que es un concepto, bueno, que tiene su historia, tiene sus raíces en Rousseau y su concepción de la educación.
y de la educación en distintos momentos de la vida del ser humano. Entonces está el Emilio, ¿cierto? Y a partir de ahí vienen toda una serie de desarrollos y de cuestiones de evolución de la cultura que conducen a la construcción de este concepto de adolescencia, que empieza a aparecer a principios del siglo XX, muy a principios del siglo XX, en la psicología. Entonces, lo que yo señalaba como algunos bemoles en relación con ese concepto es respecto a su uso por el psicoanálisis. En el psicoanálisis se señaló durante mucho tiempo, ¿cierto?, que no es pertinente o que adolescencia no es un concepto psicoanalítico propiamente tal. Creo que fundamentalmente en relación a que la caracterización de la adolescencia se centró mucho como en el comportamiento, en señalar la variabilidad de estados de ánimo durante ese momento, y eso hace perder un poco la perspectiva. Ok. Bien, entonces ahora sí pensemos en qué es eso nuevo. No sé si hay que decirlo específicamente en lo sexual. ¿Qué es eso nuevo que aparece en la adolescencia? Bueno, dijéramos, aparecen diferentes cuestiones. Hay un elemento central que podemos tomar directamente de Freud en su texto La metamorfosis de la pubertad, que de una vez también nos sirve para marcar que Freud en ese texto no dice la metamorfosis de la adolescencia, sino la metamorfosis de la pubertad, pero no se refiere como a los cambios que vive el sujeto en su comportamiento propiamente, sino que está hablando de las metamorfosis de la pulsión sexual. Lo que pasa con la pulsión sexual en ese momento, a la luz de la pubertad, de lo que la pubertad introduce, la maduración biológica, por ejemplo, por decir un elemento, y las consecuencias de esa maduración biológica. Entonces, Freud señala que hay un nuevo momento de la sexualidad y que hay un incremento, hay un fortalecimiento, hay una nueva manifestación de la sexualidad. Ha hablado en la infancia de unas, ¿cierto?, de lo que él llama, dijéramos, en los fantasmas del niño, en su imaginación. Freud ha identificado algo que él llama representaciones no destinadas a ejecutarse. En la adolescencia, ¿cierto?, lo que pasa es que no sin dificultades, no dijéramos de una manera automática, ya la posibilidad, dijéramos, de ejecución empieza a estar presente por la maduración biológica, ¿cierto? Y eso dijéramos, introduce algo nuevo. También el cuerpo que cambia, ¿cierto? El propio cuerpo y el cuerpo del otro, el cuerpo de los semejantes, empieza a ser tomado en cuenta también dentro de los objetos del deseo. Entonces, un cuerpo nuevo y una nueva posición, una nueva situación frente al cuerpo del otro. Una pregunta que aparece como novedad en el sentido de lo que exige construir como respuesta en relación a la propia situación como hombre o como mujer para cada uno de los sujetos. En esta última me quedo pensando en por qué ubicar eso en la adolescencia
Pues pensando en que los niños rápidamente se identifican a un niño, se identifican a ser niños, se identifican a ser niñas. Digamos que, ¿qué es lo nuevo aquí en esta pregunta? ¿Qué es lo Ajá. nuevo aquí en esta pregunta? O lo nuevo es preguntarse, no sé, a ver, contame. Creo que es justamente eso, ¿cierto? Preguntarse en relación con esto a raíz de todo lo que surge y se modifica en ese momento de la vida. Es decir, el tema es que ahora se trata, ¿cierto? Más allá de lo que señalas, que por supuesto tiene toda su importancia, ¿cierto? En la niñez, ¿cierto? Soy niño, soy niña, inclusive que en ocasiones aparece como una pregunta, ¿cierto? Recuerdo una situación con una niñita que preguntaba, preguntaba a sus papás, ¿yo soy una niña o un niño? Es que me parece muy interesante porque marca cómo la realidad biológica no le informa a ella, que es una, pues, era una chiquita, dijéramos, inteligente, viva, en fin, pero eso no le informa sobre otra cosa. Pero está el hecho de que eso se ponga como una pregunta acuciante para el ser humano en este momento de la adolescencia, con relación, ¿cierto?, a sí mismo y con relación al otro, con relación a los propios deseos, ¿cierto? Y al asumir una posición sexual, Ok. que es algo que nos va a conectar con el tema que mencionaste al principio, lo que es el tema de las próximas jornadas de la ANEL, estas que se van a celebrar en octubre en Guatemala. Bien, introduzcamos algo en la vía de la atención, digamos, porque entonces venimos definiendo tal la adolescencia, incremento, el cuerpo, la pregunta por ser hombre o mujer. Pensemos en por qué ese momento, de manera muy repetida, se convierte en un conflicto para la cultura, para la sociedad. ¿Por qué esos elementos que aparecen nuevos muchas veces se convierte en problema para algunas familias, algunas instituciones, para algunas ciudades? No sé. Sí. A veces, podemos decirlo así, para la sociedad en general, ¿cierto? Yo señalaría a ese respecto, Marlon, dos cuestiones que creo que son importantes. De un lado está el hecho de que esa transformación hace de alguna manera desaparecer al niño o a la niña que eran, al niño o la niña que habían, y que, voy a situar la cuestión, dijéramos, en el contexto de la familia, el niño o la niña que habían y que sus padres sentían que sabían quién era, que sabían, dijéramos, con quién estaban. Y de pronto, en ese lugar empieza a aparecer un extraño. Fundamentalmente lo diría así. To- Alguien, Total, alguien, que conste que tengo una hija de 11 años. Ya comenzó a aparecer la extraña. exactamente, o sea, nos pasa absolutamente a todos. Sí, hay ciertas cosas que, dijéramos, nos evocan a ese niño o a esa niña que había, pero hay algo ahí que entonces empieza a escapar a esa fantasía, a ese pensamiento de los padres de tengo al niño bajo mi control. De Claro, hecho, claro, claro. es frecuente
es frecuente en la consulta, en las entrevistas con padres, a raíz dijéramos, alguna preocupación o algo sobre un adolescente, que aparezca la expresión, ¿cierto? Se me está saliendo de las manos, o no quiero que se me salga de las manos, o se me salió de las manos, ¿cierto? Entonces, ese elemento, ¿cierto? Está ligado al cambio mismo, me parece que es una de las cosas que hacen que la adolescencia pueda convertirse en un problema. Pongámoslo de momento en comillas, aunque es verdad que a veces hay problemas sin comillas, ¿cierto? A ver, no, dale, pégate, seguí con esas comillas o no comillas, a ver qué es lo que estás diciendo, dale. Sí, lo que pasa es que lo de el problema con comillas, Ajá. ¿cierto? Apunta como también a una cuestión, y es efectivamente que la adolescencia suele marcarse en la cultura como una edad problema, ¿cierto? De hecho, en las conversaciones de adultos también a veces aparece esa expresión, Claro. ¿cierto? Tu hijo o tu hija no ha llegado a la adolescencia, espérate, ya un poco como una advertencia un tanto amenazante, por supuesto, ¿cierto? Y bueno, ¿cierto? En ese sentido, como para marcar que si bien se habla de problemas, los adolescentes no exudan problemas, ¿cierto? Sí, Aunque sí, sí. pueden llegar a tener sus problemas y a tener problemas realmente importantes, ¿cierto? Delicados. De hecho, cuando estás diciendo eso de que el adolescente en sí no es un problema, estoy pensando en cuando llegan a la consulta, los papás, ahí hay que hacer una diferencia clara en cuál es el problema de los papás y cuál es el problema del adolescente. ¿Cierto? ¿Cierto? Absolutamente es así, es uno de los elementos que quienes atendemos a adolescentes, ¿cierto? Es, dijéramos, una de las cuestiones primeras a la que nos vemos abocados, ¿cierto? A esa escucha, ¿cierto? De qué se deja oír en el discurso de los padres en relación con ellos mismos y dónde se puede ubicar si hay o no un problema en el adolescente. Entonces, ese era... Ahí hay un problema hasta ético complicado en el sentido de que el analista le da el estatuto, o por lo menos lo buscamos, ¿no? El estatuto de analizante al sujeto. Es una cosa, esto que estás diciendo, Marlon, es importantísimo y es fundamental, ¿cierto? Al niño y al adolescente, ¿cierto? Tenemos que reconocerle y garantizarle ese estatuto, ¿cierto? De sujeto, ¿cierto? Y de sujeto de su inconsciente. Es una cosa realmente importante porque a veces la solicitud que se nos hace desde la familia, los padres o a veces desde el colegio es una solicitud, dijéramos, como de educar, ¿cierto? De reconducir al buen camino, ¿cierto? Que es una cosa Y en los términos que tú estás diciendo, de infantilizarlo de nuevo, pues de que vuelva al redil. Exactamente, de infantilizarlo, que es justamente lo que no hay que hacer. Pues hay que Desde el apostar. psicoanálisis, obviamente, Sí, desde el dispositivo clínico, desde el dispositivo clínico. exactamente. Pues no se trata de eso.
por supuesto, no es tampoco avalar, ¿cierto? Dar carta blanca a cualquier cosa que pase por la cabeza de un chico o una chica, porque sabemos que pasa por esa cabecita cualquier cosa, pero es de todas maneras cómo escuchar, acoger la escucha de ese sujeto, ¿cierto? Para, para dijéramos, que él pueda encontrar cómo hacer con esas cosas, con todo lo que para él realmente se está planteando como una novedad y como un trabajo psíquico importantísimo en ese momento. Ahí llegamos a un tema que ni siquiera habíamos hablado, pero me parece interesante seguir en la vía no sé si se podría decir, si tú podrías decir, seguro que sí, con toda la experiencia que tienes, alrededor digamos, en relación a los padres que traen a un niño o a un adolescente, pensemos, que traen a un adolescente problemático para ellos, digamos, sin que sea estándar, pero algo así como, ¿qué maniobra con esos padres? ¿Qué maniobra posible con esos padres para que de algún modo sostengan al niño en la consulta? Porque de algún modo ellos están ahí mediando de una manera importante. ¿Qué podríamos decir alrededor de los padres de adolescentes? Sí, yo creo que a los padres hay que acogerlos en su preocupación, pero que lo fundamental es, dijéramos, la escucha del discurso que traen para poderles ayudar a ellos a identificar lo que son las angustias y preocupaciones que tienen que ver con la subjetividad de ellos mismos. Desplazada, proyectada o oscureciendo la posibilidad de ayudar a ese adolescente, ¿cierto? No a volverlo a tener en sus manos, decíamos ahora, ¿cierto? Pero a poder estar ellos en el lugar y en la función que en tanto padre y madre, ¿cierto? Corresponde, ¿cierto? Como referencia para ese hijo, en la medida de lo posible. Cuando digo como referencia, ojo, no digo que se propongan como modelos, pero sin lugar a dudas tienen una función respecto de la adolescencia. El adolescente mismo tendrá la suya, que es fundamental. Que podemos escuchar también en los consultorios, ¿cierto? Cuando recibimos adolescentes, en ocasiones son situaciones como esas, ¿cierto? Chicos o chicas, tengo en mente una chica específicamente, ¿cierto? Que se pregunta un poco, ella, ¿dónde se acomodaría? Porque ella escucha heterosexual y siente que no cabe ahí, pero escucha homosexual y siente que no cabe ahí. Escucha a los gays, las lesbianas y siente que no cabe ahí. O sea, esos significantes no acogen lo que ella experimenta en su subjetividad. Finalmente encuentra una palabra, escucha en alguna parte, de algún lado le sale el término pansexual. Ah, ahí me acomodo yo. ¿Cierto? Ahí me puedo acomodar yo. Pero se encuentra con el hecho de que, bueno, si bien ese acomodo le trae un cierto alivio, pero ahí empieza el resto de la tarea, ¿cierto? Y es que cuando ella está en una relación de pareja, por ejemplo, con otra chica, tiene que igual hacer frente a lo que es ella para el otro y lo que el otro es para ella, más allá de que se pueda sentir acogida por el término pansexual, ¿cierto? Eso no le resuelve otras
cosas que tiene que resolver, su subjetividad. Adolfo, ya dijiste incluso aquí terminando, pues como un casito en particular, el hecho de que esta adolescente, digamos, no se identifica con ciertas etiquetas. Ahora la pregunta tal vez más general, si se puede decir alguna generalidad, alrededor de los adolescentes de hoy, ¿de qué se quejan en un consultorio? Qué traen al consultorio buscando ayuda? Ajá. Voy a empezar por una cosa que inevitablemente va a sonar a obviedad, porque es una obviedad. Dale, dale. Traen sufrimientos adolescentes, no traen otra cosa distinta. Pero ese apellido adolescente, ¿cuál sería? Sí, pues lo califico de adolescente en cuanto a sufrimientos, ¿cierto? Preguntas con relación a esos temas o esas cuestiones acuciantes que tienen que resolver. Hay, ¿cierto? Qué sé yo, por ejemplo, chicos muy jóvenes, tengo en la mente alguno, que viene con todo el impacto, la culpa y la conmoción por exploraciones en torno a la sexualidad, viendo algún video porno una tarde que estuvo en casa de otro amigo, pues tuvieron una reunión de amigos y alguno tuvo la idea, eso nunca se sabe quién es, pero la idea sale y encontraron un video de porno y vieron un pedazo. Bueno, eso para este chico, ¿cierto? hace todo un problema. Los problemas de volverse adulto, todavía eso lo escuchamos, ¿cierto? Absolutamente. Disfrazado, envuelto de muchas maneras y a veces directamente. ¿Cierto? Adolfo, en eso que decís, eso de volverse adulto, digamos, esa queja es cada vez de gente de más edad. Sí, estoy pensando en los de 30 años que tienen miedo a convertirse adultos, a los 35 que tienen miedo a convertirse adultos. Claro, cierto. Ahí se juegan todo un montón de imaginarios, cierto, arrastrados también por la cultura, ¿cierto? En fin, ¿cierto? De verse, ¿cierto? De verse condenados o de verse en ese lugar del señor del periódico y el aguacate para almuerzo. De verse, ¿cierto? De verse condenados o de verse en ese lugar del señor del periódico y el aguacate para almuerzo. Pues, para decirlo de manera muy ramplona, pero como me lo hizo saber un muchacho de 25 años recién egresado de la universidad, muy angustiado en esa perspectiva, pero traía un poco esa figura, o sea, como algo, como de una renuncia total a cualquier posibilidad del goce y el disfrute, ¿cierto? En los más jóvenes aparece con otras vertientes. A nivel de la sexualidad, mencionábamos ahora, ¿cierto? La pregunta por el ser hombre, por el ser mujer o finalmente, de todas maneras, ¿cierto? Por el qué hacer frente a mi goce, frente a mi modalidad de goce, ¿cierto? Que es también algo que nos puede remitir a ese título que recordabas ahora de las jornadas del ANEL, que es un título muy interesante,
¿cierto? Porque es un título que tiene sexualidad y luego entre paréntesis es, como el plural, sexualidades, y entre interrogaciones, que eso te deja leer en distintas vertientes. ¿Qué es la sexualidad? Sexualidad es que o hay sexualidad o hay sexualidades. O sea, cada modo de manifestación es una sexualidad o es un modo de la sexualidad. Bien. Que en todo caso, frente a todo ese abanico, frente a eso que algunos han llamado la explosión de las sexualidades, yo creo que una indicación, lo podemos tomar como una indicación, un señalamiento que hizo Jacques Alain Miller, este psicoanalista francés, refiriéndose al tema de los trans, que no lo vamos pues a desarrollar ahora acá, pero refiriéndose a eso, señalaba la importancia y la pertinencia para el psicoanalista de ser dócil al trans, que me parece importante enfatizar en eso, respecto a que no es dócil a lo trans, que he escuchado a algunos colegas hablar, digamos, referirse en ese sentido, sino dócil al trans, es decir, tener la disposición de acoger al sujeto o al ser hablante que hay en ese que se dice trans o que se dice, para el caso que trae ahora, pansexual o que se dirá homosexual o que se dirá gay o que se dirá como quiera. Es dócil al ser hablante. Es dócil al ser hablante que hay ahí, porque la denominación no borra ni elimina al sujeto que hay ahí. Ninguna denominación. Y para hacer una especie de bucle, ¿cierto? Con el tema general que estamos tratando, ni siquiera la designación adolescente anula al sujeto que hay ahí. Eso Claro. es normal porque es un adolescente. Claro, No, claro. cuidado con eso. Claro. Adolescente, sí, pero sujeto, ser hablante adolescente, responsable de sí mismo. Algo, ya para cerrar, digamos, nos escuchan, nos ven psicólogos clínicos jóvenes que están empezando la clínica. Una sugerencia para esos psicólogos clínicos, psicoanalistas que están iniciando cuando atienden a un adolescente. Una sugerencia básica. Yo diría, desde la entrada misma, dar un lugar a ese sujeto. Cuando digo desde la entrada misma es desde la llamada a pedir la cita. En nuestro entorno, lo más frecuente, lo más común es que nos llame la mamá, en algunos casos el papá, a veces el abuelo, una tía. Bien, ningún problema con eso. Pero siempre tratar de situar el deseo de ese adolescente por la consulta, ¿cierto? Por hablar con alguien más. A veces es un deseo vacilante, en fin, que tenemos que ayudar a que se fortalezca, pero incluirlo siempre de entrada. Un padre o una madre que nos dice, no, tranquilo, él es muy obediente y él va. Yo siempre aclaro, no, yo no estoy preguntando si es muy obediente o no. Puede que lo sea, bien. Lo que quiero saber es si puede estar interesado en hablar de él mismo con otra persona. Yo diría que esa es una muy pequeña indicación, pero a mí por lo menos me parece fundamental y veo los efectos que eso tiene en los procesos. Sí, tiene de fondo toda una apuesta clínica, política. Exacto, de como decíamos ahora, ¿cierto? De
garantizar el lugar de ese sujeto, garantizar que lo recibimos y lo respetamos, dijéramos, el valor de su palabra. Muy bien, Adolfo. Esperemos que nos vean y nos escuchen desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Te agradezco la conversación. Esperemos que esto ayude a animar a la gente a que se siga inscribiendo en nuestras jornadas en Guatemala, octubre, 15-16 de octubre. Perfecto. Bueno, Adolfo. Muchas gracias a ti por la posibilidad de la conversación. Dale. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa del ANEL Medellín.